el programa que te hace reír. Entretenimiento, música y diversión sin fin. Recomendaciones de teatro, arte y más. Antonio Alaro te espera cada semana con énfasis. ¿Qué onda, Antonio? La fiesta está aquí, donde la música, el arte y la diversión nunca terminan. Todos los temas de actualidad en una sola noche. ¿Qué onda, Antonio? Únete a la fiesta sin pretextos. Desde la cultura hasta la política y todos los temas que te interesan sin censura. Antonio Alaro, con su estilo único, te hace reír, reflexionar y disfrutar. ¿Qué onda, Antonio? La fiesta está aquí, donde la música, el arte y la diversión nunca terminan. Todos los temas de actualidad en una sola noche. ¿Qué onda, Antonio? Únete a la fiesta sin pretextos. Oh, Antonio, únete a la fiesta sin pretextos. Y si tienes algo que decir o una idea que compartir, en ¿Qué onda, Antonio? Todos bienvenidos. La creatividad y la diversión sin límites. ¿Qué onda, Antonio? La fiesta está aquí, donde la música, el arte y la diversión nunca terminan. Todos los temas de actualidad en una sola noche. ¿Qué onda, Antonio? Únete a la fiesta sin pretextos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto y qué placer poder saludarles una semana más. Muy agradecido de que nos estés acompañando. Gracias por estar aquí presente en Platicando con Toño. Para mí es un gusto y un placer que lo estés haciendo, porque además, ¿qué programa traemos esta noche? Traemos una charla bien interesante, traemos un súper programa, así que te quiero dar la bienvenida. Te damos la bienvenida a Platicando con Toño. Ya verás qué buen tema. Hoy vamos a hablar de esta violencia infantil y que titulamos Con los niños, no. Y te vas a dar cuenta por qué. Qué interesante. Estaremos hablando de la violencia infantil. Te vamos a dar algunos datos bien importantes. Te vamos a platicar de qué es, cómo es que se manifiesta. Y como siempre, lo más importante es qué podemos hacer en caso de estar viviendo de cerca un caso, de conocer un caso. Y cómo podemos ayudar, qué es lo que podemos hacer en caso de estar cercanos a uno de estos casos de violencia infantil. Te vas a dar cuenta, ahora que demos un repaso por los tipos de violencia, cómo es más común de lo que creemos y cómo está más a la vista estos casos de lo que pensamos, solo que a veces no le damos la suficiente importancia, no lo volteamos a ver con la importancia que requiere, que tiene, pero es bien interesante y te vas a llevar una gran sorpresa de todo lo que vamos a estar hablando en esta noche. Además, te voy a contar un caso que nos llegó, un caso de un niño que llamaremos Santiago. Te vas a dar cuenta que qué caso tan frustrante, qué complejo. Te voy a contar lo que está pasando hoy Santiago, lo que vive Santiago, lo que nos cuentan de él. Y bueno, sin duda es importante hacer conciencia para que se puedan tomar las acciones correspondientes. Así que te pido lo de siempre, ayúdame a compartir el programa, vamos a compartirlo para llegar a más personas, sobre todo en estos temas que son tan delicados, pero que merecen que se alce la voz, merecen ser escuchados estos temas y sobre todo la historia de Santiago merece ser escuchada y tiene que llegar a las personas correctas para poder apoyarle y para poder ayudarle. Así que una vez más, bienvenido, bienvenida. Además de que tendremos musiquita, claro, como es costumbre, tendremos también música para relajarnos un poco después de hablar de un tema tan importante. Fíjate que hoy en día la infancia pues debería de ser sinónimo de alegría, de protección, de desarrollo. Sin embargo, para millones de niños y niñas en el mundo, esta etapa fundamental se ve empañada por una realidad brutal y se llama la violencia.
En México, este flagelo persiste, dejando cicatrices profundas en la vida de quienes deberían de ser el futuro y muchas veces ya el presente de nuestra nación. Sin embargo, híjole, se ve empañado por esto que se llama violencia. Por eso a veces vemos gente que de grande está tan resentida con la vida, está tan resentido, son tan resentidos. Hemos visto casos de temas de gente, de asesinos seriales, y que lamentablemente cuando vas hacia atrás, empiezas a ver su vida, te das cuenta que todo inició en la infancia, que es un tema cuando se vive la violencia y no se atiende y no se escucha y no se identifica, puede terminar en temas realmente bien tristes. Así que no te despegues, ayúdanos a compartir. Te recuerdo y vamos a conocer el caso de Santiago, un caso bien interesante que ya escucharás y sin duda nos pondrá, como dicen, a reflexionar, a pensar, la piel se va a erizar. Sin embargo, tenemos que hacer conciencia de lo que hoy está pasando. ¿Qué es la violencia infantil? Sin duda, hoy podemos decir, híjole, Toño, pues se escucha el tema o tal vez hemos oído hablar de la violencia, pero en realidad, ¿qué es la violencia infantil? Y te quiero contar que la violencia infantil no es un concepto monolítico, realmente abarca un número de acciones y de omisiones que daña física, psicológica e incluso sexualmente a los menores de 18 años. Se define como todo abuso y maltrato del que es objeto un niño, una niña o un adolescente por parte de sus padres, de sus madres, cuidadores o cualquier otra persona. Esto incluye maltratos, tanto físicos como emocionales, abuso sexual, el abandono o la negligencia, la explotación comercial o incluso de otro tipo. ¿Qué causa en un daño? Realmente todo esto va a causar un daño en los niños, en los adolescentes, sin duda sí, y ese daño que causa es potencial a su salud, más allá de lo que, pues, por supuesto, vemos de primera vista física, también mental. Así que es bien interesante el tema porque daña la dignidad, daña el contexto de la persona, daña la confianza, daña el poder que tiene el niño para tomar sus propias decisiones. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud subraya que estas conductas pueden ocurrir en el hogar, en la escuela, en la comunidad y fíjate que algo bien interesante, incluso en entornos digitales. Sus consecuencias pueden ser devastadoras y duraderas. Es por eso tan importante tomar acciones, tan importante tomar conciencia, tan importante identificar cuando esto está pasando para poder ayudar, para acercarse, para escuchar y sobre todo tomar conciencia y ayudar con las instancias y las personas correctas. ¿Cuáles son los rostros de la violencia? ¿Cuáles son estos tipos de maltrato infantil que hoy existen? Quiero decirte que la violencia infantil se manifiesta de diversas maneras, de diversas formas, cada una con su propio impacto destructivo. Así que vamos a hablar un poquito de cuál es este tipo de violencia a la cual nuestros niños se están enfrentando, cuál es el tipo de violencia a la cual ellos pues hoy están teniendo tal vez algunas experiencias negativas. Y por eso te decía al principio, ya que empecemos a hablar, te vas a dar cuenta que vemos esta violencia más cerca de lo que creemos, es más común de lo que pensamos. Y ahora que le demos un repaso, seguro va a pasar por tu mente algún caso cuando sales a la calle, cuando vas manejando, en el semáforo, en la escuela, en el trabajo, con algún vecino. Fíjate, vamos a empezar a hablar de la violencia física. La violencia física sin duda es la más evidente y se refleja a cualquier acción que no es accidental y que causa algún daño corporal al niño o a la niña. Incluye golpes, sacudidas, quemaduras, asfixia o cualquier otra lesión visible o interna. Entonces, desde el momento que ya hay una sacudida, ¿no? Oye, te estoy hablando y te estoy diciendo, y sacudes al niño, sacudes a la niña, le das un golpe, le das un aventón, que puede terminar también en gente que incluso llega a temas de que te van a quemar, te van a asfixiar, cualquier tipo de violencia mucho más evidente, pues ya se está presentando. Hay también la violencia emocional o psicológica y a menudo es invisible.
pero igualmente hace muchísimo daño, pues comprende acciones o inacciones que dañan la autoestima, el desarrollo emocional y el bienestar psicológico del menor. Esto puede ser desde humillaciones, amenazas, intimidación, desvalorización, aislamiento, indiferencia o incluso la exposición a ambientes violentos como la violencia intrafamiliar entre adultos. Fíjate qué interesante, porque esta violencia psicológica, que a veces es la que vemos más normalizada en este tema de que llega la humillación, es que eres muy tonto, es que eres muy tonta, es que como no sabes, es que eres una burra, es que eres un burro, y tantas cosas que escuchamos de repente que se le dicen a los niños, y lo peor es cuando son tus propios hijos y se les insulta o se les amenaza o se les agrede o se les quita el valor como personas que tienen. Tú no puedes, tú no eres capaz. ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo piensas que tú vas a lograrlo, que tú vas a poder? Ese aislamiento, y te quedas encerrado o encerrada y te vas a tu habitación y no te quiero ver por aquí y te encierro por horas o nos vamos a una fiesta y te quedas castigado, castigada. Ese aislamiento, fíjate que ya es parte de la violencia psicológica. Por eso te decía que a veces es más común de lo que creemos. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, y seguro algunos de mis contemporáneos que me están escuchando, el tema de que castigaban a veces, ¿no? Digo, ya era más fuerte con las orejas de burro y vete a la espalda y vete por allá y te aislaban, o simplemente te ponían detrás de la puerta, ¿no? Y vete ahí atrás de la puerta del salón y ahí te quedas por 2 horas de pie. Ese tipo de situaciones, pues ya era una violencia psicológica que se estaba dando. Entonces, qué interesante. La indiferencia también es otro tipo de violencia con los niños, con las niñas, con nuestros adolescentes. Y no me hables, y no quiero saber de ti, y hazte para allá, y vete, y no te hago caso. Ese tipo de situaciones ya marcan una violencia emocional, una violencia realmente psicológica. Fíjate qué interesante, porque hasta ahorita hemos hablado, obviamente, de la física, que esa es muy clara, es rápido darnos cuenta cuando alguien lo está viviendo. La psicológica, que ya te digo, muchas cosas parecen ya ser normalizadas, pero no lo son. Y ahorita vamos a entrar al detalle, porque hay todavía muchos más tipos de violencia que viven nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Pero antes de eso, quiero leer tus comentarios porque ya se están manifestando y saben que eso aquí nos encanta que suceda, así que no quiero dejar que se me vaya ninguno. Y vamos a iniciar. Fíjate, acá está nuestro querido Leo López. Dice, saludos, mi querido Toño, ya aquí presente, éxito del programa. Gracias, mi querido Leo, un gusto como siempre que estés aquí presente. Te mando un fuerte abrazo y atentos ya para también mañana, que tienes un extraordinario programa en Hablando de ti con Leo en punto de las 7 de la noche. Deidamia Garante dice, hola, ¿qué onda, Toño? Buenas noches aquí en Chile. Gracias, Deidamia, por estar presente. Buenas noches, un fuerte abrazo hasta Chile. Qué bien me cae la gente de Chile, traen sabor, traen todo. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Hablando de ti con Leo, ya estamos listos, ya estamos platicando con Toño, listos para este interesante tema. Gracias, mi querido Leo, gracias por estar aquí. Mañana no se pierdan Hablando de ti con Leo a las 7 de la noche por su página de Facebook y obviamente por TikTok. Ya verán qué buen programa también. Dice ya compartido en redes. Muchísimas gracias, mi querido Leo, porque no es un tema menor y necesita ser compartido para que cada vez hagamos más personas conciencia de esto que está sucediendo. Nos dice Life Coach Vane Metodio, hola Toño, excelente tarde con un tema interesante. Gracias, mi querida Vane Metodio. Gracias también por siempre compartirnos temas tan interesantes como el que tuvimos el día de ayer, sin duda, en Luciérnagas a las 7 de la noche. Si no lo vieron, vayan a verlo, está buenísimo. Deidamia Garate dice, las violencias más comunes es en el colegio, ya no hay respeto. Híjole, sin duda, ese tipo de violencia, cómo duele, ¿no? Y el famoso bullying, que también ya estaremos tocando un poco, y ahora que lean la historia de Santiago, se van a dar cuenta qué triste. Gracias, Deidamia. Isela Martínez dice, hola, buenas noches, Toño. Más allá de un tema interesante, es problema social al que hay que ir a la raíz para entenderlo. Sin duda, mi querida Isela, sin duda es un tema bien interesante y el cual agradezco también
que lo hayan pedido y que lo soliciten. Recuerden que ¿Qué onda, Toño? Es su casa, con confianza pueden pedirnos los temas y es un tema que hay que hacer conciencia. Dice Deidamia Garate, y los niños pelean en los colegios porque reciben golpes en su casa, es como un desahogo. Sí, fíjate que sí, y es probado, datos estadísticos nos demuestran justo que quien ve violencia en su casa o cuando en casa es normalizada la misma, pues es mucho más fácil que lo expresen ellos mismos en la calle, en el colegio, en su entorno. Gracias, gracias por ponerlo aquí sobre la mesa. Y bueno, yo les pido que se sigan manifestando, que formen parte de esta conversación. Estamos hablando de la violencia infantil, con los niños no, y ya hablamos de la violencia física, ya hablamos de la violencia emocional o psicológica. Ahora te quiero contar esta violencia que también duele y duele mucho, que es el abuso sexual infantil. Y bueno, es cualquier acto o interacción sexual entre un adulto o adolescente significativamente mayor y un niño. Puede manifestarse desde tocamientos indebidos, tal cual un acto ya de coito, una exposición a pornografía, una explotación sexual comercial o cualquier otra forma de ecuación para actividades sexuales. Este tipo de violencia es muy triste, es muy doloroso, porque es cuando uno dice, es que con los niños no, es gente muy indefensa, son inocentes, y de repente llegar y romper su inocencia y abusar, este tipo de abuso es muy complicado cuando vas creciendo, cuando llegas a la adolescencia, cuando llegas a la adultez. Yo creo que es uno de los temas más complejos de tratar, y ese tipo de violencia a veces se da hasta en el entorno que menos te lo esperas, en el círculo más cercano. Entonces, es un tema delicado, pero complejo, complejo, y que debemos de tomar también conciencia y respetar a los niños, respetar su inocencia, respetar su edad y respetarlos, porque son seres que no se pueden defender y que aún no se han desarrollado lo suficiente para tomar sus propias decisiones. La negligencia o el abandono, y no es un acto de comisión, sino de omisión. Se produce cuando los cuidadores no satisfacen las necesidades básicas del niño, de la niña o del adolescente en cuanto a alimentación, higiene, atención médica, supervisión, educación o afecto, y el abandono es una forma extrema de negligencia. Sin duda, también este tipo de violencia es muy común, ¿no? Y se nota y se ve desde los papás ausentes, ¿no? El papá ausente y ya, simplemente omite y se le olvida que tiene hijos, que tiene niños, que tiene niñas, que comen, que visten, que calzan, que van a la escuela, que merecen educación, o simplemente hay quienes sí cubren con esto, sí son proveedores, pero se olvidan que también requieren su tiempo, que también requieren el afecto, el abrazo, el cuidado. Entonces, fíjense cómo se puede dar la negligencia o el abandono con nuestros niños, y a veces dicen, pues es que yo le doy todo, Toño, yo mira, le doy todo lo que necesita y ahí tiene todo lo que requiere. No necesariamente, también requiere de ti, de tu tiempo, de tu afecto, y el que te hagas a un lado ya es un tipo de violencia. El que no des dinero, el que no seas un proveedor, una proveedora, pues también es otro tipo de violencia, bien interesante también, e importante atender. Otro tipo de violencia que reciben nuestros niños, niñas o adolescentes es la violencia por observación. Es esta exposición a la violencia intrafamiliar. Fíjate, aunque el niño no sea la víctima directa, pero presenciar actos de violencia entre los adultos en el hogar puede tener efectos psicológicos y emocionales graves, graves, como pueden ser los mismos incluso a los que sufre la víctima directa de la agresión. Por eso es tan importante separar los problemas de los adultos de los niños, y a veces de verdad no tenemos el cuidado y se están gritando y se están maltratando y se están maldiciendo y se están agrediendo delante de los niños. Ese es un tipo de violencia muy fuerte por observación para los propios niños, que sin duda puede ser como el famoso fumador pasivo, que por estar allí puedo tener los mismos efectos que el que verdaderamente fuma. Al oler yo el humo del cigarrillo, el efecto puede ser el mismo que el que lo está fumando. Pasa lo mismo aquí.
Es tan grave de verdad los que están peleando que el niño lo esté observando, que lo esté viendo, el daño psicológico y emocional puede ser muy fuerte. Así que este tipo de violencia también es importante que hagamos conciencia y que podamos nosotros pues erradicarlo, entender que los problemas de adultos pues son esos, son de adultos. La explotación infantil es otro tipo de violencia que implica el uso de niños para beneficio económico, como el trabajo forzoso, el estar aquí en el tráfico de repente de sustancias no muy legales, la trata de personas, el que los traigan pidiendo dinero, el que los traigan pidiendo limosna. Híjole, ese ya es una explotación infantil, eso ya es un tipo de violencia. Por eso les digo que a veces está más cerca de lo que creemos y basta con salir a un semáforo, basta con salir a la calle y hay mucha explotación infantil de este tipo, donde los ponen a trabajar de manera forzosa cuando deberían estar en la escuela, donde los ponen a pedir dinero, en donde pues los utilizan hoy a nuestros menores de edad ya para estar metidos en actividades no muy lícitas, ¿no? Y bueno, la trata de personas no se diga con los infantes. Eso es bien importante, es un tipo de violencia que hay que poner toda la atención. Y bueno, también hablábamos de la violencia digital o el ciberacoso, que con el lugar, hoy en día de verdad con este auge de la tecnología, pues ya no solo se vive presencial, sino también de manera tecnológica, ¿no? A distancia, pues ahora los niños también son vulnerables a la violencia en línea, incluye el acoso cibernético, la difusión de imágenes sin su consentimiento, ¿no? Lo que se llama el sexting no consensual y además la explotación a un contenido inapropiado. Hoy en día es muy fácil este ciberacoso, esta violencia digital. Entonces, bien importante también, papás, mamás, hermanos, tíos, que estamos atentos de nuestros niños, pues poder ver con quién están interactuando, qué están interactuando, de qué están hablando, qué material están recibiendo, qué información les están mandando, qué tipo de fotografías, qué tipo de links, de enlaces. Bien importante porque allí viene una violencia digital o viene un ciberacoso y al rato de verdad no miden las consecuencias y a lo mejor el preadolescente, el adolescente, pues se le hace fácil enviar fotografías no muy apropiadas y al rato con eso los empiezan a molestar, empiezan a publicarlas y aunque hoy si bien existen leyes que ya te protegen de manera también muy buena el tema del ciberacoso y demás, bueno, también sabemos que buscan la manera de vulnerarlas y de estar compartiendo este tipo de información. Así que, ¿cómo ves? Los tipos de violencia bastante interesantes. Ya estuvimos hablando violencia física, emocional o psicológica, la sexual, que es muy complicado, ¿no? Este abuso sexual, la negligencia o el abandono, la violencia por observación, la explotación infantil, la violencia digital o el ciberacoso. ¿Qué te parece hasta aquí? ¿Tienes algún caso cercano? ¿Has visto, te has enfrentado, has vivido algún tipo de violencia? ¿Nos quieres compartir algún comentario? Recuerda que esta es tu casa, por favor, manifiéstate, que nos encanta leerte. Y bueno, vamos a leer algunos comentarios más antes de seguir platicando, porque vamos a hablar de las consecuencias que tienen este tipo de violencia. Y además, recuerda que vamos a conocer el caso de Santiago, que es bien importante para poder hacer conciencia. Nos dice también Deidamia Garate, y cuando lo hacen trabajar, eso también es un maltrato, sin duda, Deidamia. Ya hablábamos de este maltrato, de esa violencia que también se vive cuando forzan a los niños, a las niñas al trabajo, ¿no? Es un trabajo forzado y ese es un tipo de violencia, es una explotación. Deidamia Garate dice, sabe, yo viví maltrato de mis padres cuando era niña, sí que yo no seguí ese ejemplo, ahora soy madre. Fíjate qué interesante, Deidamia, que justo es eso. Cuando te levantas, cuando lo viviste y volteas atrás y ves todo el daño que te hicieron, todo lo que pasaste y buscas cambiar ese patrón de conducta, es lo mejor que podemos hacer. Esa es una manera tan madura, tan inteligente de salir adelante y no decir, bueno, como me lo hicieron, lo hago, pues como yo sufrí también, pues porque esa es la forma que yo vi de educar a los hijos, pues yo lo voy a hacer también. Al contrario,
si ya lo viviste, si ya lo sufriste, si ya lo pasaste, ya entiendes lo que es el dolor, pues no lo podrías replicar y menos a tus hijos. Creo que gracias de verdad por compartirlo, porque eso es lo mejor que podemos hacer para no replicar estas conductas. Isela Martínez nos dice, la afirmación ningún niño debe de sufrir subraya la importancia de proteger y promover el bienestar de los niños. Este concepto está respaldado por la Convención sobre los Niños de los Derechos del Niño, que establece que los niños tienen derecho a la vida, a la salud, a la educación, al descanso y a la protección contra el abuso y el maltrato. Sin duda, mi querida Isela, y gracias por ponerlo aquí en los comentarios, ningún niño debe de sufrir. Y creo que esa es la meta y es a donde deberíamos de llegar. Es complejo, es difícil, pero si cada uno de nosotros pone de su parte, seguramente lo podemos conseguir. Mira, ya está Diana Laura aquí con nosotros. Gracias, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Qué gusto leerte y gracias por estar aquí conectada. Dice, los niños aparentemente no se dan cuenta, pero sí, son muy inteligentes y perciben cuando hay algo en casa mal y lo manifiestan en sus emociones. Debemos cuidarlos mucho y sobre todo que ellos sepan que siempre cuentan con una, que en casa los cuidamos, pero en mi caso, que van a escuela, pues es difícil cuidarlos, pero sí estoy al pendiente de lo que les pasa. Muchísimas, muchísimas gracias por compartirlo. Y claro, esa es la idea, ¿no? No podemos, lamentablemente quisiéramos estar con ellos 24/7, con ellas, pero bueno, pues llega el momento que tienen que salir a la escuela, tienen que también convivir, hacer sus propias actividades de niños, de niñas, no vas a poder estar allí, pero en el momento que puedas, en lo que sí dependa de ti, en la educación que le des y lo más importante, el ejemplo que se les dé, creo que con eso ya sumamos mucho para irlos formando con valores que puedan tomar sus propias decisiones. Qué interesante se está poniendo este tema. Me gustaría ahorita contarles un poquito cuáles son las cicatrices, qué pasa entonces, cuáles son las consecuencias de la violencia infantil, para que ya después vayamos a leer el caso de Santiago y seguramente nos va a llevar a hacer conciencia. Entonces, te quiero contar, ¿cuáles son estas cicatrices o las consecuencias de la violencia infantil? Sin duda, las repercusiones de la violencia infantil pues son muchas y sí son daños profundos que se extienden a lo largo de la vida. Realmente hay un gran impacto en la salud física, mental y en el desarrollo social. ¿Cómo qué puede pasarnos? Pues problemas, sin duda, algo importante, problemas de salud física, lesiones permanentes, que pueden ser crónicas, trastornos del sueño, problemas pues ya más allá, como puede ser la gastritis, la colitis, mayor susceptibilidad a enfermedades. Pues claro, es bien interesante porque a veces estos daños hacen algunas lesiones que ya son permanentes y es bien importante poner atención y tomar conciencia de ello. Además, problemas de salud mental, hay depresión, hay ansiedad, trastornos de estrés, fíjate qué interesante, hay problemas de conducta, hay una baja autoestima, hay incluso estas ideas de quererse ir ya de este mundo, también pasa en los niños, en las niñas y en nuestros adolescentes, y esos trastornos alimenticios. Bien importante identificarlo, porque a veces creemos que, ay, Toño, ¿qué le puede pasar? Pues total, no pasa nada, mira, si nos ve peleando, si nos ve gritando, pues somos nosotros, con el niño no nos metemos, somos sus padres, somos los adultos, pero date cuenta todos los problemas que le puedes estar causando, puede vivir en un estrés importante, en una depresión, en una ansiedad, su autoestima va a ser muy baja, y además a veces les digo, estos trastornos alimenticios y estas ideas de ya me quiero ir de aquí, ya no quiero seguir más en este mundo, pues también se presentan en los niños y en los adolescentes y está creciendo cada vez más el número de personas a corta edad que toman esas decisiones. Además, las dificultades en el desarrollo cognitivo y educativo, es decir, un bajo rendimiento escolar, puede haber problemas de concentración, puede haber dificultades de aprendizaje, puede haber deserción escolar y luego nos preguntamos, pero ¿por qué no quiere ir a la escuela? ¿Pero por qué no aprende? ¿Pero por qué tiene bajo rendimiento escolar? ¿Pero por qué le cuesta tanto trabajo concentrarse? Y estamos pensando que la maestra no explica, que no entiende, que es una situación de berrinche, de coraje, que no pone atención y realmente puede ser un problema de violencia,
puede estarla viviendo, puede estarla viendo, puede estar muy cerca de ella y no nos damos cuenta. Así que es bien importante también poner atención cuando está pasando estas dificultades en el desarrollo cognitivo y educativo. También pueden presentar problemas en comportamiento de riesgo en la adolescencia y adultez, es decir, hay mayor propensión al consumo de drogas, de alcohol, son muy propensos a meterse en estos mundos, ¿no? De las sustancias ilícitas, del alcohol, conductas sexuales de riesgo, delincuencia y una mayor probabilidad de ser víctimas o perpetuadores de violencia en el futuro. Claro, fíjate qué interesante. Y que les decía yo al principio que hemos visto muchos casos de esto. Cuando ya volteas a ver por qué se comporta como se comporta, por qué hace lo que hace, pues hay muchas cosas en su infancia que vivió violencia y entonces de adultos o de adolescentes es más fácil que se vuelvan vulnerables a cometer ese tipo de actos o a ser víctima de estos actos. Dificultades en las relaciones interpersonales, problemas para establecer vínculos afectivos saludables, desconfianza, aislamiento social, dificultades en la crianza de sus propios hijos. Bien importante poner atención porque sí, de repente les cuesta trabajo. Pero ¿por qué no se relaciona? ¿Pero por qué tiene tantas novias, tantos novios, tantas parejas y nada más no puede? Y con todas, con todos sale mal, se pelean, se agreden física, verbal, pues es que le cuesta trabajo esta dificultad en las relaciones interpersonales por problemas que debe de tratar, porque es importante tratarlas, ir a terapia para poder sanarlas, superarlas y entonces pueda tener una vida mejor, más estable. También vas a ver temas en impacto económico y social, ya que la violencia infantil tiene un costo social y económico significativo para los países debido a los gastos en salud, justicia y servicios sociales, así como a la pérdida de la productividad. Es complicado. Personas con temas de violencia tienen un bajo rendimiento en su trabajo, tienen un bajo rendimiento en sus actividades y claro que hay un problema económico y claro que hay un problema social. Basta con ver un día salir y darte una vuelta por la ciudad, cuánta gente está tan intolerante, cuánta gente está reaccionando mal, cuánta gente está a la defensiva y uno dice, ay, qué gente tan estresada, tan tóxica, pero te repito, si vamos rascando un poquito hacia el pasado, pudo haber vivido algo de esto que estamos hablando, de la violencia infantil. Por eso es tan importante voltear a ver a nuestros niños, porque son nuestro presente y el futuro de este país y del mundo, así que hay que ponerles atención y hay que ayudarlos a salir de esta violencia. Vamos ya en un ratito a leer el caso de Santiago para que nos quede un gran ejemplo y hacer todavía mucho más conciencia de lo que estamos hablando, pero vamos a leer sus comentarios antes de irnos a dar un respiro. Deidamia Garate dice, yo a Nicolás lo iba a dejar y a buscar al colegio. Yo a Nicolás lo iba a dejar y a buscar al colegio, me imagino que Nicolás es tu hijo, y dices que lo ibas a dejar y a buscar al colegio. Gracias, Deidamia, eso es muy bueno porque te permite como identificar y garantizar que lo dejes en un lugar seguro. Cuando lo recibes, pues te permite incluso observar el entorno, cómo sale, con quién sale, cuál es la situación cuando sale del colegio. Ahí te das cuenta, a veces sin que ellos te observen, sales y ves cuando sus compañeritos lo están aventando, lo están agrediendo o él está agrediendo y entonces te permite identificar incluso el entorno en el que se están desarrollando. Nos dice también Vane Metodio, como mencionaron, se puede creer que los niños o bebés son muy pequeños y no se dan cuenta cuando realmente podemos tener recuerdos hasta de cuando estábamos en el vientre de mamá. Wow, gran comentario, mi querida Vane, y sí, sin duda, sobre todo, digo que tú lo manejas más, pero cuando vivimos este tema de regresiones, nos damos cuenta cómo es tan interesante, cómo podemos llegar a recordar cosas hasta que se vivieron en el vientre de mamá, hasta esa música que mamá escuchaba, de repente dices, caray, ¿por qué me gusta tanto? ¿Por qué reacciono así cuando escucho lo que escucho? Y todo viene desde entonces. Es bien interesante y gracias por ponerlo en tus comentarios. Deidamia Garate dice, y cuando veo ese maltrato a los niños, se lo guarda, no tiene confianza con nadie y se pone distraído. Sin duda, Deidamia, fíjate qué interesante que cuando se llega a ver ese maltrato de los niños,
A veces no les da confianza porque creen que les vas a regañar, porque no les vas a entender, porque les vas a reprochar, porque los vas a cuestionar. Entonces, tocas un tema bien interesante de la confianza para que se pueda hablar y lejos de que sea una persona distraída, entienda que hay un lugar seguro, que hay una persona segura con la cual se puede desahogar y puede llegar a platicar. Gracias por comentarlo. Diana Laura nos dice también hay maestros que no dan la importancia o tienen favoritos. Y cuando hay situaciones, me pasó con mi hija, cuando llegó el momento de que respondía porque la molestaban, siempre le echaban la culpa que solo era ella. Si se defendía, estaba mal. Si no lo hacía, estaba mal. Se reflejó en las actividades, no iba bien en la escuela, tuvimos que trabajar mucho con su autoestima. Este año le fue mejor, pero aún trabajamos mucho en su autoestima. Sí, sin duda. Fíjate que es bien complicado porque de repente cuando en las propias escuelas, y lo dices muy bien, con nuestros maestros, nuestras maestras, que deberían de ser como el primer soporte, ¿no? Su primer círculo de confianza, cuando no lo encuentras y te cuestionan, pero ¿por qué le dijiste? Y si no le dijiste, pues defiéndete, pues ¿por qué no le dices nada? Es que tú también, ¿por qué te dejas? Ok, voy a reaccionar, pero ¿por qué reaccionaste? Es bien complicado cuando no encontramos una preparación y muchas veces nuestros profesores, nuestras profesoras, pues les falta más preparación en estos temas de acompañamiento, no sé cómo llamarle, pero más empatía, más el tema de escuchar, más el tema de entender que deben de ser imparciales, que su tarea, su actividad es justo eso, acompañar a todos los niños, todas las niñas, todos los adolescentes que lo necesiten, que deben de ser la primera persona en la cual el niño, la niña, el adolescente tiene confianza para acercarse, quiere ser escuchada, escuchado, y necesitan de que ese maestro sea esa persona objetiva, sea esta persona imparcial y con las habilidades y competencias para poder acompañar este tipo de casos, y si no es así, al menos poder canalizarlos con la persona correcta. Gracias por compartirlo. Rocío González, qué gusto leerte, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por estar aquí presente. Nos dice Rocío González Arellano, dice, muy interesante tema, debemos cuidar a los niños. Saludos, Toño. Saludos, Rocío, gracias por estar aquí presente. Te mando un fuerte, fuerte abrazo hasta allá, hasta Cancún. Qué rico Cancún, ya se antoja, Rocío. Hay que ponernos de acuerdo. Muy interesante tema, todos debemos cuidar a los niños, son el futuro. Saludos, Toño, saludos, Rocío, gracias por tus comentarios y por estar presente. Y sí, sin duda, cuidemos a nuestros niños porque son nuestro presente y nuestro futuro, sobre todo, estaremos en manos de ellos en un futuro, así es que es bien importante cómo los educamos, cómo los cuidamos, cómo los protegemos, porque de ellos dependerá el futuro de este país y nosotros entonces nos estarán guiando ellos, seremos guiados por ellos, así que hay que cuidar la educación y cómo es que los desarrollamos. Isela Martínez dice, importantísima la confianza que les demos, pero más importante la confianza que nos tengan los niños para acercarse a nosotros y poder platicar sus emociones, preocupaciones, intereses y el interés por ayudar a alguien que está sufriendo maltrato. Sin duda, Isela, sin duda, de verdad, la confianza lo es todo para poder avanzar en este y en cualquiera de los problemas. Si hay confianza, si tenemos la confianza de acercarnos y de hablarlo, va a ser mucho más fácil poder ayudarles. Si se guardan las cosas porque no hay confianza, y eso es bien triste, como se los decía, cuando no se genera la confianza, cuando debemos de ser el primer círculo, la primera persona que volteen a ver, que a veces se lo reservan por muchas situaciones, y justo es lo que hay que entender y comprender para poder destrabar esos stoppers, esas trabas que tenemos que no permiten que se acerquen a nosotros. Qué gran tema, qué buenos comentarios. Yo les agradezco mucho que se estén manifestando y que estén compartiendo, se los agradezco. Nos dice, hablando de ti con Leo, qué complejo es este tema. Cada uno puede tener una opinión distinta y no necesariamente están mal, pero si se crían niños sanos, mental y espiritualmente, serán adultos sanos de la misma forma. Sin duda, mi querido Leo, hoy la educación, la crianza y el cómo estemos formando a nuestros niños,
pues será el cómo estamos formando a la sociedad y a los adultos del mañana. Pues muy bien, llegó el momento de dar un respiro. Vamos a darnos un respiro en lo que van por un cafecito, por una bebida, por algo refrescante, si es que hace calorcito, si ya está lloviendo y tienes un poco de frío, tráete el cafecito. Y mientras eso pasa y nos ayudas a compartir y te sigues manifestando, y ahorita regresamos ya a leer el caso de Santiago para entender mejor cómo es un caso real y cómo es que se vive la violencia infantil, pues vamos a darnos un breve respiro, vamos a escuchar esta rolita, de verdad les va a encantar. Esto es algo de Sanger, esto se llama Te lo pido por favor, disfrútala, relájate, comenta, comparte, no te vayas, no te muevas, regresamos y por favor, manifiéstate. Y quiero que le brindemos un aplauso, que para mí en lo personal es uno de los artistas más grandes que ha tocado mi corazón y es de aquí de México, Juan Gabriel. Y esta canción es para él. Que se escuchen en el cielo estos aplausos. Donde estés, hoy siempre. Yo te quiero conmigo. Necesito cuidado. Necesito de ti. Si me voy a donde vaya, yo te quiero conmigo. No me dejes ir solo. Necesito de ti. ¿Cómo dice? Tú me sabes bien cuidar. Tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú. Ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy. Todo este inmenso amor. Solamente con mi vida. En mi vida te la doy. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero no me dejes. Nunca, nunca. Te lo pido, por favor. Escucha, escucha, escucha. Gracias por protegerme, gracias por defenderme, gracias por abrigarme de tu mano, nunca soltarme. Tú no me pides nada, solo me das tu bendición, llena de ternura y de todo tu amor. Cantaré, sonreiré y junto a ti rezaré, como tú me lo enseñaste. Sigues iluminándome el camino, eres mi gloria, es mi destino. Tú me sabes bien cuidar, suavecito. Tú me sabes. Todo lo haces. Ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy. Todo este inmenso amor. Solamente con mi vida. En mi vida te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor.
Wow, qué buen tema de Sanger. Espero que les haya gustado esto de Sanger. Te lo pido, por favor, un venezolano muy mexicano. Te invito a que vayas a seguir sus redes sociales. Te va a encantar todo lo que está haciendo. Y nos sirvió para darnos un buen respiro de este tema tan importante que estamos tocando. Recuerda que hoy estamos hablando el tema de con los niños y niñas, no violencia infantil. Así que bueno, vamos a continuar. Ahorita seguimos leyendo sus comentarios. Gracias en verdad porque se están manifestando en un tema muy, muy interesante. Ahora sí, les quiero contar este caso que nos hicieron favor de hacer llegar, un caso real de violencia infantil. Y bueno, pues es una amiga del programa, una amiguita del programa, digamos, que nos cuenta esta historia, así que se las voy a leer tal cual para que podamos hacer todos y todas conciencia de lo que puede estar pasando hoy allá afuera con nuestros niños, niñas, adolescentes. Mira, dice, hace unos 3 meses conocí a un chico de mi escuela, lo llamaremos Santiago. Él está en un grado más que yo, o sea, en tercero de secundaria. Me cayó bien, comenzamos a hablar por chat poco a poco más. Al mes que nos conocimos ya estábamos hablando cuando de repente en una conversación noté que era bastante depresivo y eso me di cuenta por la forma en que se expresaba. Entonces se dio cuenta justo por esta forma en la que se estaba expresando y en esa ocasión traté de consolarlo, pero esa fue solo la primera vez. Entonces, él se empezó a abrir más conmigo y le pregunté, ¿por qué eres así? Me contó que desde pequeño le habían dado favoritismo a su hermano, a su hermana, perdón. Ella tiene 12 años, es hermana menor. Me comentó que su papá vivía lejos en el Estado de México y su mamá y su familia en general lo trataban muy mal, con indiferencia, le hablan cortante, básicamente un maltrato psicológico, pero también su mamá le llegaba a pegar de vez en cuando. Muchas veces intenté ayudarlo, pero es bastante negativo y tiene tendencias a irse de este mundo. Se lastima, se hace daño y llegó un punto en donde se cansó de esta situación en su casa y entonces decidió irse a vivir con sus tíos, sus hermanos de su mamá. Pero a la semana comenzó un fuerte maltrato físico derivado por golpes y le pegaban con cables, traía rasguños en el cuello que yo pude verle. No me dejaba abrazarlo porque le dolían los golpes en la espalda por el cable. Recientemente me dijo que en realidad su papá no vivía lejos, sino que había fallecido cuando él tenía 6 años. No me dio más detalles. La única persona que siempre lo ha tratado bien es su abuelita, pero ha estado semanas en el hospital y sus tíos la hicieron pasar pues como que ya había fallecido. Le dijeron a él que había fallecido en el hospital, aunque recién me comenta que escuchó una conversación entre sus tíos y al parecer no es cierto. Ella está viva. Todo esto lo llevó a lastimarse, se está dañando la piel y quiere irse de esta vida. Ya lo ha intentado con pastillas, sin lograrlo. Eso es lo bueno. Solo se ha intoxicado y se intoxicó recientemente. Él pasa mucho tiempo en las calles, sale, camina y al salir de la escuela, pues se va a caminar porque no quiere estar en su casa. Incluso se ha vuelto adicto a tomar esas bebidas energizantes. Él toma mucho la bebida energizante llamada Monster, llegando a ingerir de 4 a 5 bebidas diarias, lo que le ha provocado taquicardias. Él mismo, por sí solo, va a terapia para dejar esa adicción, pues también le provoca insomnio. Esta semana me dijo que ya se quiere regresar a vivir con su mamá, pero está indeciso, pues con sus tíos sufre maltrato físico, pero con ella maltrato psicológico. Y yo creo que eso le duele más. Lo intenté ayudar y consolar como su amiga, apoyarlo, pero él no quiere denunciarlo ante el DIF, no quiere denunciar este maltrato que recibe y yo no sé cómo ayudarlo. Me entristece mucho su situación.
Wow, qué tema tan complejo, qué historia tan complicada, pero es real, es lo que está pasando, es lo que se está viviendo y es lo que existe allá afuera. Sin embargo, yo agradezco mucho que nos hayas tenido la confianza de mandar este caso y ahora en un rato más te voy a contar qué se puede hacer, cómo podemos ayudarlo, cómo se le puede ayudar a Santiago, pues para que salga adelante de esta situación. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de este caso? Una situación difícil, una situación complicada. ¿Qué harían? ¿Cómo poder ayudar a Santiago? ¿Qué opinan? Me encantaría leerles. Y bien, bueno, mientras esto pasa, vamos a leer un poco más de comentarios que siguen manifestándose. Nos dice Deidamia Garate, quiero felicitarlo por tomar este tema muy importante. Enseña a parejas que van a ser padres. Sí, sin duda nos ayuda para poder hacer conciencia y pues todos aquellos que van a ser padres, madres, pues ir entendiendo que el traer una vida a este mundo, pues no solamente es vamos a ser papás, pues ya que ya vino, no, es una responsabilidad enorme, es una responsabilidad muy grande, es una bendición y hay que saber cómo cuidarlos, cómo protegerlos y cómo educarlos, no simplemente es traer niños por traer y ya, no es así. No es fácil, no es simple, es una responsabilidad muy grande. Y dice, ay, aquí hace mucho frío, estamos en invierno. Híjole, pues un buen cafecito, un chocolatito de Idamia, acá no sabes, andamos entre el calor, la lluvia y luego más noche frío y luego en la madrugada se siente otra vez calor, bueno, el clima está loquísimo, pero bueno, allá tómate un chocolatito, algo que te permita calentar ese cuerpo para que regreses a una buena temperatura. Y bueno, pues ya para irnos alineando al cierre, yo les quiero comentar algunos datos y también pasarles información importante de en dónde nos pueden apoyar, quién nos puede ayudar en caso de estar viviendo, compartiendo o conociendo un caso de maltrato, de violencia infantil. Fíjense, les voy a dar datos que nos van a sorprender a todos, dato duro. Pues les voy a empezar a platicar algunos números bien interesantes. Déjenme ver por cuál empezamos. Por ejemplo, UNICEF México, en sus informes más recientes, ha destacado que violencia física está subiendo impresionante. Un porcentaje significativo de niñas y niños en México han experimentado alguna forma de violencia. 6 de cada 10 niños y niñas. Fíjense qué interesante. 6 de cada 10 niños y niñas han sufrido algún tipo de violencia. Ahora bien, hablemos del abuso sexual. El abuso sexual infantil es uno de los delitos más difíciles de cuantificar debido a que no se denuncia, es muy poca la denuncia. Sin embargo, las organizaciones de protección de la infancia estiman que el número real es mucho mayor que los casos que nos da la UNICEF México. Sin embargo, UNICEF México ha señalado que 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes sufren de algún tipo de violencia sexual. Fíjense, 1 de cada 4. Qué triste es el dato, es un dato fuerte y aún así nos dicen que no es nada cercano a la realidad por esta falta de denuncia. La negligencia sigue siendo una forma común de un maltrato y se está dando cada vez más. No se tiene un dato exacto, sin embargo, es muy fuerte las necesidades básicas que tienen los niños, las niñas en el país y es importante tener mayor información. Pues ahí está alguno de los datos de cómo se presenta este tipo de violencia. Sin duda es un tema muy amplio, si nos metemos a hablar del bullying y demás, los datos son alarmantes, pero hoy no es el tema, más adelante seguramente lo tocaremos para entrar al detalle del tema del bullying. Sin embargo, hoy les quiero contar qué hacer en caso de estar cercanos a un tema como este, como el que nos compartieron de Santiago. Y fíjense, hay algunas dependencias gubernamentales. Por supuesto, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, nacional, estatal y municipal, son la primera línea de defensa para la protección de la infancia. Ofrecen los servicios de denuncia, atención psicológica, jurídica, albergues temporales y programas de prevención. Sin duda, es lo mejor que puedes hacer. O sea, lo mejor que pueden hacer cuando noten este tipo de casos, la primera instancia es el DIF.
Afortunadamente existe municipal, existe estatal y existe a nivel federal. Bien importante acercarse al DIF porque es quien cuenta con todo tipo de especialistas, de expertos para poder ayudar cualquier situación que se presente con los niños, los adolescentes, los infantes. Ahora bien, también existe la Procuraduría de Protección de Niñez, que justamente va a cuidar a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Ellos están adscritos, por supuesto, al DIF, pero también es importante, si ves una Procuraduría de Protección a los niños o a las niñas, te puedes acercar. La Fiscalía General de Justicia a nivel federal y estatal son las encargadas de investigar y perseguir los delitos relacionados con la violencia infantil, incluyendo el abuso sexual, lesiones y abandono. Así que no hay que pensarlo, no hay que dudarlo, y claro que es un delito y se tiene que ir y denunciar ante la Fiscalía General de la Justicia para que se pueda proceder en estos casos. También existe la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar. Además, también te puedes acercar a la Secretaría de Salud a través de unidades de salud, hospitales, pueden detectar casos de maltrato y ofrecer atención médica y psicológica. Si hay más confianza, porque a veces no hay tanta confianza en los niños o en los familiares de acercarse a una fiscalía, les da pena, es que voy a perder mucho tiempo, Toño, es que no me van a hacer caso, no quiero denunciar ahí, o no quiero ir al DIF, puedes incluso ir a la Secretaría de Salud. Cuando es un maltrato físico, en la Secretaría de Salud lo pueden detectar en cualquiera de las unidades de salud y hospitales, conocen muy bien los protocolos de atención para poder ayudar de manera médica y física de inmediato y posteriormente ya en estos temas jurídicos y legales para proteger al niño o a la niña. La propia Secretaría de Educación Pública, a través de sus programas de convivencia escolar y protocolos de educación, deberían hoy de estar identificando y atendiendo casos de violencia que ocurren en el ámbito educativo. Recuerda que existen líneas de la Secretaría de Educación Pública que te puedes meter muy fácilmente a las redes sociales, a internet y buscar la línea de atención CEP y con gusto también te pueden ayudar a tocar atender este tipo de casos. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes también es un mecanismo que te va a ayudar a trabajar con los distintos órdenes de gobierno para garantizar protección de los derechos de la infancia, aunque no atienden directamente denuncias, pero sí coordinan las políticas públicas. No es que te van a levantar una denuncia, pero te van a acompañar y te van a decir quién es la persona correcta, el organismo correcto, la institución correcta para el tipo de violencia que estés reportando. Hay organizaciones de la propia sociedad civil, como Aldeas Infantiles SOS México, que trabajan en la prevención del abandono infantil y ofrecen cuidado alternativo para niños que han perdido el cuidado parental, muchos de ellos víctimas de violencia. Entonces, pues si ves que de repente ya hay niños que, por ejemplo, el caso de Santiago, que pues ya ni la mamá ni con los tíos, no hay manera en dónde puede estar Santiago, porque pues todos sus familiares parece que le hacen daño, si no es físico, es psicológico. Las Aldeas Infantiles SOS México es una excelente opción. Podemos sin problema buscar las redes sociales, en internet, Aldeas Infantiles SOS México, y esa sería una extraordinaria opción para un caso como el de Santiago. Puedes encontrar sus datos de contacto y sedes en su sitio web. Y bueno, también Save the Children México, sabemos que implementa programas para proteger a la infancia de la violencia, el abuso y la explotación, así como para promover sus derechos. Vía web puedes encontrar todos sus datos, Save the Children, que además pues está en México y está en todo el mundo, así como UNICEF México, que aunque no es una organización que atienda denuncias directamente, también su trabajo es de investigación y desarrollo de programas para cuidar a las infancias. Te pueden asesorar, te pueden acompañar y te pueden ayudar. Hay distintas fundaciones también. Por ejemplo, está Caritas Mexicana, que a través de programas sociales te pueden ayudar. Si buscas Caritas Mexicana, ellos te ayudan y te acompañan para estos problemas de violencia familiar y todo lo que tiene que ver en una vulnerabilidad familiar. Así que es importante Caritas Mexicana. Y bueno,
Si después de todo esto dices, oye, Toño, pues no me aprendo tanto, ¿qué puedo hacer? Recuerda que tenemos a la mano rapidísimo y ya líneas de ayuda y emergencia como el 911. Es un número de emergencias nacional donde se pueden reportar situaciones de violencia que pongan en riesgo la vida o integridad de un niño. Existe un área específica para poder atender este tipo de denuncias de maltrato y de violencia infantil, así que el 911 es tu primer aliado cuando veas que hay un maltrato a un niño, a un infante, a un adolescente. También líneas telefónicas de atención del DIF. Muchos DIF estatales, municipales, tienen líneas de atención especiales para denunciar un maltrato infantil y lo puedes consultar sin problema en la página del DIF local, municipal, puede ser estatal o nacional. Recuerda que la violencia infantil es un desafío que requiere el compromiso de toda la sociedad, conocer sus manifestaciones, comprender sus consecuencias y saber dónde buscar ayuda son pasos esenciales para proteger a la niñez y construir un futuro más seguro y, por supuesto, más justo para todos y para todas. Qué interesante tema el de esta noche y qué agradecido estoy que me hayan tenido la confianza de poner este tema, este caso en las manos. Y pues ahí está, no dejemos solo a Santiago, hay mucho por hacer y yo quedo a sus órdenes y en algo puedo ayudar y acompañar. Será para mí un gusto y un placer hacerlo. Vamos a leer los últimos comentarios. Dice Isela Martínez, me acordé de la canción No Basta de Franco De Vita. Sí, es buenísima, Isela, y sin duda es una canción que viene muy ad hoc. Fíjate que la vamos a buscar para postearla muy pronto, esta de No Basta de Franco De Vita. Isela Martínez también nos dice, muchas gracias por esos datos tan interesantes acerca de la violencia infantil. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Gracias por la confianza, gracias por estar aquí presente y gracias por tus comentarios. Deidamia Garate dice, y la persona que ve que está pasando maltrato y violencia, uno también puede denunciar. Sí, sin duda, porque cuando vemos que hay violencia y somos omisos, recuerden que ya somos cómplices de la violencia. Entonces, si yo sé que están maltratando, si yo sé que están afectando a un niño, una niña, un adolescente y no denuncio y no alzo la voz, ya me vuelvo cómplice del tema. Es bien importante, el 911 te acompaña, existe la denuncia anónima en la línea del DIF y en el 911 puedes solicitar una denuncia anónima tal cual y con gusto así se levanta y sin que tengas nada que ver o que te pidan declarar o acompañar, no habría nada de eso y puedes ayudar mucho a un niño, una niña, un adolescente que lo esté necesitando. También nos dice Isela Martínez, el problema es cuando su círculo familiar más cercano lo violenta y en caso de quitar la patria potestad del niño, iría a un orfanato y eso no es lo que quiere. Sí, sin duda es bien difícil, pero híjole, es que a veces lo pones como que dices, pues, ¿qué hago? ¿No? Acá me violentan físicamente, acá me violentan psicológicamente y si me voy de aquí, ya que puedes perder. A veces dentro de todo dices, ya no hay más que perder, todo lo que venga es ganancia. Y puede incluso llegar a un buen lugar, puede ser adoptado, puede ser adoptada por una familia. ¿Cuántas familias hoy están buscando realmente dar amor, entregar amor y no han tenido la fortuna de ser padres y a veces quien la tiene no aprovecha esa bendición? Entonces, eso también es bien importante y por eso a veces, aunque suena fuerte, suena duro decir, híjole, Toño, es que lo van a mandar a un orfanato, a un albergue, a una casa hogar, pero no lo sé, no sé qué sea mejor. La verdad es que no lo sé, pero puede llegar a mejores manos y puede tener un mejor futuro que vivir, aun cuando sea su círculo cercano, puede estar viviendo un infierno y podemos ayudarle a salir del mismo. Así que ahí están los comentarios. Yo bien agradecido con todas, con todos ustedes. Gracias por haberme acompañado esta noche. No me resta más que decirles gracias. Por favor, si tienes algún tema que quieras que pongamos sobre la mesa, si tienes algo que quieras que toquemos, si nos quieres mandar algún caso de cualquier situación, recuerda que Platicando con Toño está hecho para eso, para tocar los temas más complicados, más difíciles, que a veces no nos atrevemos a hablar y para eso se hicieron los miércoles, para hablar esos temas que muchas veces no se pueden tocar, no se quieren tocar o son complicados, difíciles. Aquí estamos para acompañarte, para ayudarte, por supuesto, desde el lado del coaching, para estar contigo
y asesorarte en lo que se pueda. Nos dice Isela Martínez, este tema de la adopción es otro tema muy interesante en nuestro país, sin duda. Ya lo estaremos tocando y abordando más adelante porque es todo un tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo les quiero dejar esta noche bailando porque hay que respirar, hay que irse a descansar rico, que Dios les bendiga, descansen, duerman, sueñen rico, sueñen bonito, para que mañana tengan un día maravilloso como se merecen. Las dejo con Faye y esto que se llama Bailando por Ti. Nos vemos pronto. Algo importante, tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 12 de mediodía. ¿Por qué onda Toño y por qué onda web? Porque ahí es otro programa, ya es para relajarnos, es un programa que nos va a permitir respirar, pasarla muy a gusto, traemos grandes invitadas, con nosotros estarán las luciérnagas, vamos a conocer el lado B de estas maravillosas mujeres, así que las espero el sábado en punto de las 12 horas, ¿por qué onda Toño y por qué onda web? Ahora sí, cuídense mucho, tengan un sueño rico, relajante. Vamos a leer aquí de Idami. Diana Laura nos dice, excelente noche, bendiciones. Gracias, excelente noche. Te mando un fuerte abrazo a ti, a toda la familia. Gracias por haberte conectado. Isela Martínez dice, hay que alegrarnos un poco después de esa triste historia. Así es, vamos a alegrarnos un poquito. Deidamia dice, buenas noches, Toño, muchas gracias por hacerme participar. Gracias a ti, de verdad te lo agradezco. Un fuerte abrazo hasta Chile, que Dios te bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos, a todas. Y ahora sí, respiremos y que le vaya muy bien a Santiago, toda la buena vibra para él, para su familia. Y vamos a terminar con esto que se llama Bailando por Ti. Nos vemos el próximo sábado y el próximo miércoles. Hasta luego, hasta entonces. A cada paso siguiendo mis huellas, vas hipnotizado por mí. Obsesionado a fingir, no tiene caso. Yo siento lo mismo por ti. Y no puedo creer que te vuelvo a ver y todo lo que vi en mí se despierta. Y no puedo creer que vuelvo a caer. Quiero acercarme pero no te das cuenta. Estoy bailando por ti. Estoy bailando por ti. Estoy bailando. Es que ya no sé qué me pasa cuando yo te vuelvo a ver. Se siente como una amenaza porque todo en mí se despierta. Mi corazón te ve y late fuertemente cada vez que tú te cruzas por mi mente y ahora estás al frente y ya no sé hasta dónde parar por ti. Y no puedo creer que te vuelva a ver y todo lo que había en mí se despierta. Y no puedo creer que vuelva a caer. Quiero acercarme pero no te das cuenta. Estoy bailando por ti. Me cuesta respirar, colapsan todos mis sentidos. La ley de gravedad me tiene atrapada contigo y ahora estoy volando.